no hay mejor senda que la de Dios. No hay andar más sabio que en la sabiduría de Dios Todopoderoso. No hay mayor bendición que pueda recibir que la bendición que es resultado de su obediencia a Dios. Hoy en el programa En Contacto, ¿interfiere en los planes de Dios? Cuando comencé en el ministerio fui a una pequeña iglesia en las montañas de Carolina del Norte a pastorear esa iglesia y a enseñar en el instituto bíblico allí. Era una comunidad pequeña y yo creía que mi responsabilidad allí era ganar a la gente para Cristo y discipularlas, y eso me propuse hacer. Y primero necesitaba averiguar quién estaba en esa comunidad. Así que mi esposa y yo manejamos por cada calle en esa comunidad en la montaña y marcamos dónde quedaba cada casa. Marcamos cada lugar con un alfiler rojo y luego, por cierto tiempo, manejamos alrededor hasta ver quién vivía en cada casa y cuántas personas en cada familia, hasta que sabíamos bien quién vivía en la comunidad. Yo pensaba que mi responsabilidad era ganarlos para Cristo. Y descubrí que no todos estaban tan interesados en que les ganara para Cristo como yo lo estaba. Pero está bien. Recuerdo que un día conocí a un hombre en su gallinero y había escuchado que era un hueso duro de roer, así decían allá. Y recuerdo que me senté, mejor dicho, me arrodillé junto a los pollos cuidadosamente y comencé a hablarle del Señor y todo lo demás, y me dijo: ¿sabe? No lo necesito, y cuando lo necesite, yo lo llamo. Esa era su forma de decirme: adiós, amigo. Y digo esto porque a veces interferimos en los planes de Dios. Y podemos interferir en el plan de Dios para otros y en su plan para nuestra vida. Y todos tendríamos que admitir que en ocasiones, cuando pensábamos que hacíamos lo correcto, nos dimos cuenta de que quizás no era así. Y quisiera ilustrar eso en la vida del apóstol Pedro y luego darle una lista de razones por las que creo que interferimos en el plan de Dios. Le invito a Mateo capítulo 16, y es un buen ejemplo de lo que estamos hablando. Capítulo 16, versículo 13, es un punto crucial en la vida de Cristo en su relación con sus discípulos. Así que comienza en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos esta pregunta: ¿quién dicen los hombres? Vea esto. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién piensan estas personas que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Jesús hace dos grandes preguntas. Una es esa, dice: quiero asegurarme que saben quién soy. La gente dice esto, que soy un profeta, y la otra es: pero vosotros quién decís que soy. Pedro tenía la respuesta correcta. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, tú solo no llegaste a esa conclusión, Dios te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Él fue quien te lo reveló. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto no significa que Jesús estuviese edificando su iglesia sobre Pedro. Pues vea el desastre que era él. Jesús no edificó su iglesia en eso, sino en la verdad de quién era el Cristo. Dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Eso parece extraño. No quiero que vayas a decirle a todo el mundo quién soy. Pero escuche lo que pasó. Desde entonces, porque Jesús tenía un horario, un tiempo para planear,
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y qué sucedió? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión, en ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, estás actuando como Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y aquí Pedro interfiere en los planes de Dios. Vea lo que sucede. La meta principal de Jesús era que supieran quién era Él, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De igual importancia que supieran que pasaría lo que iba a pasar. Y es que el eterno plan divino de salvación estaba unido a su muerte, su resurrección. Vean lo que no captaron. Cuando dijo esto, vea lo que anunció el Señor. Declaró: y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. O sea, y ser muerto. Lo que no escuchó fue: y resucitar al tercer día. Pedro no escuchó eso. Cuando escuchó muerto, que significa asesinado, seré asesinado por los fariseos y saduceos, etc., seré asesinado. Luego Jesús dijo: pero seré resucitado en el tercer día. Pero Pedro no escuchó eso. Mire, a veces interferimos en el plan de Dios porque no conocemos toda la historia. Así que Pedro, siendo tan impulsivo, decidió: no te van a asesinar, yo voy a impedir eso. Y fue muy sincero, porque en el jardín, cuando fueron a buscar a Jesús, ¿quién sacó su espada? Pedro. Estaba dispuesto a hacerlo él mismo de ser necesario. Recuerda que le cortó la oreja a un hombre, pero no entendía el plan de Dios. Mire, la voluntad de Dios a veces no es explicable. La voluntad de Dios a veces no es lógica. La voluntad de Dios, por ejemplo, a veces es misteriosa, porque su plan es más grande que el nuestro. Su plan es un plan celestial. Su plan es un plan perfecto. Todo en su plan es perfecto. Eso no significa que no habrá sufrimiento, dolor y a veces pérdida, y a veces aún la pérdida de una vida puede estar en su plan. Lo que deseo que vea es que Pedro es un buen ejemplo de cómo interferimos en lo que Dios hace en la vida de otros. En otras palabras, no parecía lógico. Mire, pudo haber dicho: un momento, tú vas a ser asesinado, nosotros dejamos nuestras barcas de pesca, dejamos nuestra ocupación por ti, te hemos seguido fielmente, te hemos apoyado y ahora nos dices que serás asesinado por esta gente que ni soportamos. Y Jesús tuvo que reprenderlo. Y lo interesante es que fue tan fuerte que dice la Biblia que Pedro apartó a Jesús y lo regañó. Pero recuerde que Jesús le dijo: ¿sabes? Estás actuando como el diablo. Actúas como Satanás. A veces nos encontramos en una situación donde tratamos de cambiar a alguien, entrometernos en su vida cuando no es la voluntad de Dios. Y natural y lógicamente, la acción que creemos que es la más sabia no es la acción más sabia. Y creo que hay muchos padres que tienen sus dudas, y ciertamente lo entiendo en la actualidad. Tienen incertidumbre en que sus hijos vayan al campo misionero. ¿Qué? No es nada seguro. No lo fue para Jesús. Hay muchas cosas que no son seguras, ni son rentables. Muchas cosas a menudo son hostiles, y a menudo las pérdidas son posibles. Pero el asunto no es ese, sino cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es la mejor senda. Siempre la mejor senda. Y a menudo cometemos un error, interferimos en el plan de Dios por no conocer toda la historia. No escuchamos toda la historia. A menudo vemos las acciones de la gente, pero no escuchamos sus corazones. No sabemos por qué hacen lo que hacen.
Lo segundo que creo que es importante que nos demos cuenta aquí es esto. No vemos la causa del dolor como una herramienta de Dios para lograr algo en nuestra vida. Ahora creemos, por ejemplo, que la vida cristiana debería ser un poco fácil, no del todo, pero un poco fácil. No debería haber mucho sufrimiento, dolor, etc. Y esta semana he hablado con dos personas que están pasando por circunstancias sumamente difíciles en su vida. Pero al escucharlas hablar, escuchar de su dolor, etc., y ambas son personas consagradas a Dios, y escucharlas decir, pero sé que Dios está haciendo algo grande en mi vida. Hay que tener cuidado de no tratar de cambiar el plan de Dios. Y ya que Dios es quien está orquestando lo que ocurre en la vida de esa persona, Él sabe qué necesita para ser la persona que Él quiere que sea, sabe qué necesita para facultarle, para que pueda servirle como Él quiere que le sirvan. Y sabe, había un hombre que oraba por mí cada día sin excepción, y me llamaba todos los días y me preguntaba por qué orar, y yo le decía a Dios, era un pastor bautista que quedó paralítico y ya no podía predicar, y yo decía cuando lo conocí, Señor, este hombre es consagrado, santo, justo, y es un siervo tuyo y se ha entregado a ti, se ha entregado a la oración, y Señor, ¿no puedes sanarlo? Dios siempre guarda silencio cuando yo le digo qué hacer. ¿Y sabe qué? Ese hombre nunca fue sanado, pero lo que hizo por mí fue realmente inmensurable. Me llamaba y me decía, bueno, escuché el sermón o vi el sermón. Sigue así, estoy orando por ti. Y así seguía, yo sabía que él estaba escuchando atentamente. Lo que yo consideraba un desastre, que no podía pararse de la cama, en su mente, él sabía que no era un desastre. Sabía que Dios lo había puesto ahí por una razón. Y nunca lo escuché quejarse ni lamentarse. He pastoreado y servido al Señor por tantos años, ahora ¿dónde estoy? ¿Dónde está ese Dios de amor? Interferimos en el plan de Dios al querer cambiar cosas que no son cambiables a sus ojos, porque no encajan con nuestro propósito y nuestro plan, encajan con el suyo. La tercera razón por la cual interferimos, a veces desconocemos los caminos de Dios. Ciertamente Pedro los desconocía porque Dios no pensaba como pensamos nosotros. En cada acto de Dios, recuerde, Él es omnisciente, Él sabe el resultado final, ya sabe el resultado final. Y ya que lo sabe, Él nos guiará de forma que en el momento no consideramos posible que sea la indicada porque no cuadra con nuestra mentalidad, ni con lo que pensamos que debería ser la vida cristiana, ni el amor de Dios. Entonces, lo que sucede es, por no entender sus caminos, pensamos como Pedro. Pero eso no sucederá. Bueno, Dios nunca permitiría eso. Dolor, sufrimiento, pena, decepción, maltrato, lo que sea. A veces así son los caminos de Dios. Mis caminos no son los vuestros. Mis pensamientos no son los vuestros. Porque mire, Dios no solo siempre está interesado en lo que esté haciendo en nuestra vida y mediante nuestra vida, Él está interesado en el resultado de lo que está haciendo en nosotros. ¿Cuál es su plan para usted? Es decir, Dios tiene un plan para la vida de cada quien. Entonces, cuando comenzamos a tomar decisiones respecto a nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿es esta decisión basada en la razón humana o en la voluntad de Dios y cómo obra Él? Y cualquiera de nosotros diría, quiero la senda de Dios en mi vida. Pues quizás no sea lo que espera, aún así la quiere, claro. Y luego cuando viene el dolor, la decepción, la pena, la separación, la pérdida, etc., a veces cambiamos de parecer y decimos, no busco eso en mi vida. Permítame decirle, no hay mejor senda que la de Dios. No hay andar más sabio que en la sabiduría de Dios Todopoderoso. No hay mayor bendición que pueda recibir que la bendición que es resultado de su obediencia a Dios. Y a veces por no entender sus caminos, tomamos decisiones que luego lamentamos haber tomado porque en el momento no parecía ser lo indicado.
¿Qué cree que había dicho Pedro después de la resurrección? Habría dicho esto: gracias, Señor, por no haberme escuchado. Porque recuerde, ¿a quién fue que Dios escogió para predicar el día de Pentecostés? A Pedro. Él no lo entendía todo, pero en la última instancia siempre se entregaba en rendición. Porque errar y arrepentirnos, lo que todos hemos hecho y haremos hasta que Dios nos llame a su presencia. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a andar en su plan? Quizás no lo entienda, quizás lo vea doloroso, adverso, tal vez lo vea placentero, provechoso, puede que implique pérdidas, pero estoy dispuesto a andar en su camino. Si estoy dispuesto a hacerlo, todo esto formará parte de ello, y también a veces nos dejamos llevar por nuestra devoción sincera y lealtad a quien esté sufriendo y esté dolido por el solo hecho de que sufren. Y admito que es difícil para mí ver a la gente sufrir. Quiero solucionarlo. Cualquiera sea la situación, quiero solventarla. ¿Y cuándo cree que quiero hacerlo? Ya mismo. Si está enfermo, quiero que sea sano ahora mismo. Si ha perdido algo, deseo que lo encuentre ya. Si está pasando por algún problema emocional difícil, arreglémoslo ahora mismo. Esa no es la senda de Dios. No podemos operar del modo natural que quisiéramos, sino conforme a cuál es la voluntad de Dios. Y he tenido que decirle a algunas personas, ¿sabe? Está justo en medio de la voluntad de Dios. Ahora no lo cree porque está sufriendo. No lo cree porque ha sido perseguido. No lo cree porque sus padres esto y aquello. O sea, a veces parece así, pero si lo vemos con los ojos de Dios y vemos más allá de lo evidente, lo que está del otro lado, ¿cuántas veces habría dicho Pedro: oh, ya veo, ya sé, ¿de qué se trata? ¿Cuántas veces se había preguntado o habría dicho algo así cuando, después de la crucifixión, la resurrección, el Pentecostés y el crecimiento de la iglesia, fue encarcelado? Y sabe, a Pedro le preocupaba que crucificaran a Cristo y lo encarcelaron y alababa al Señor. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios y lo sabemos, hay gozo, hay una sensación de confianza, hay una sensación de seguridad de que andamos en la senda correcta. Dios nos da esa seguridad. Ahora, deseo que recuerde esta frase. La frase es amor protector. Todo padre debe tenerlo. Y la verdad es que debemos tenerlo como amigos. Si veo que usted va por mal rumbo, haré lo posible por alcanzarlo y decirle: mire, por esta razón, este no es el rumbo indicado y te pido que des la vuelta y vayas por la vía correcta. Todos debemos tener amor protector, pero a veces ese amor puede interferir, especialmente en la vida de padres e hijos, y ya que vemos peligros o cosas que parece que les causarán dolor y no podemos evitarlas, si uno ama a alguien, no querrá verle sufrir. Si amo a alguien, no quiero verle sufrir. Si veo a alguien sufrir, yo sufro. Y quiero ver que no sufra para no sufrir yo. No quiero verle sufrir porque me importa. Quien quiera que sea, pase lo que pase en su vida. Pero no puedo operar así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si Dios sabe que para esta persona es dolor, adversidad, sufrimiento, decepción, rechazo, si eso es parte de que Dios use a esa persona, entonces debe ser así. Y podemos interferir en el plan de Dios. Y mire, naturalmente lo hacemos con sinceridad. Podemos interferir porque queremos lo mejor para alguien, pero el asunto no es ese, sino ¿qué piensa Dios? ¿Qué tiene Dios en mente para esa persona y qué sucede en su vida? Entonces, debe hacerse la pregunta: ¿vivo en el centro de la voluntad de Dios o me interesa la voluntad de alguien más? ¿Está dispuesto a que Dios le cierne, elige y talle hasta que le tenga como Dios le quiere? ¿Está dispuesto a ver a otros cernidos, lijados y tallados hasta que Dios le tenga como los quiere? No podemos recastar a todos.
Debemos confiar en que Dios obre en ellos para forjarles para lograr lo que Dios tiene en mente. Y todos podemos interferir con su plan. No queremos hacerlo. Y recuerde esto. Si este es su problema aquí, y yo interfiero entre usted y Dios, sufriré las consecuencias. ¿Sabe qué? Dios quitará eso en algún momento, pero eso hay que tener cuidado. Tal vez usted no sea creyente y dice, pues, ¿cómo funciona eso en mi vida? Le diré. Primero, Dios actuará hasta llevarle a tocar fondo para que lo acepte como su Salvador personal. Mire, quizás le esté yendo muy bien hoy, pero está fuera de la voluntad de Dios. No lo ha aceptado como su Salvador. Ha sido autosuficiente, tiene dinero, no necesita a Dios, pero sí lo necesita. Porque le han dicho algo errado. Y ha creído una mentira. Porque ante la muerte, lo único que necesita es a Jesús. Y puede tenerlo todo excepto Él. Y está perdido para siempre. Ese principio no puede cambiarlo. Está destinado para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Confío en que sea lo suficientemente sabio para darse cuenta de que cualquier decisión que haya tomado en la vida y a donde le haya llevado, la decisión sobre todas las demás es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, y pido en oración que usted lo haga. Y Padre, te damos gracias hoy porque nos amas tanto, que entiendes nuestras falacias y faltas. Nos entiendes tanto que nos perdonas y nos amas a pesar de nuestros errores. Gracias por el maravilloso ejemplo del apóstol Pedro, porque muchos a menudo actuamos como actuó él, pero al mismo tiempo queremos ser usados como él fue usado. Danos sabiduría para preguntar por la verdad y danos valentía para reaccionar ante esa verdad en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. Estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.